Dios guió a Isaac para abrir pozos, los mismos pozos que eran propios de Abraham, que habían sido tapados por los filisteos. El hijo Isaac, fiel a su papá, empezó a abrirlos de nuevo. Pero este símbolo rico para nosotros en cuanto a cavar pozos tiene que ver con el esfuerzo, con el tesón, la dedicación, la insistencia, la perseverancia y el hecho de buscar la bendición, pero no quedarse de brazos cruzados, sino buscar lo que uno quiere realmente por medio del esfuerzo. Pero para que lo entiendas mejor, antes de leer el texto, te quiero contar algo acerca de Abraham. Abraham es el padre de la fe. La Biblia dice que Abraham fue justificado por su fe, pero fue mandado por Dios especialmente a salir de su tierra y de su parentela a la tierra prometida. Creo que saben ustedes la historia. Abraham salió de su tierra y de su parentela y peregrinó hasta la tierra prometida. Pero se notan tres cosas fundamentales en él, en ese peregrinar, y luego Isaac repite exactamente lo mismo. Te vas a dar cuenta. Abraham hizo tiendas, cavó pozos y construyó altares. Y luego Isaac repite exactamente lo mismo. De tal palo, tal astilla. De tal hijo, o sea, conforme al padre. Pero aquí nosotros entendemos algo muy importante. ¿Por qué eran tiendas? La famosa fiesta de los judíos de Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, o de las tiendas, era una fiesta anual en Jerusalén, muy celebrada. Es una de las fiestas nacionales judías, pero tenía que ver con la precariedad de la transición del desierto. Es decir, ellos no podían construir una casa con cimientos, tenían que hacer algo muy precario, algo provisorio, que hablaba de una transición, de algo que iba a cambiar, no iba a ser definitivo. Y esa es la idea que nosotros tenemos que tener, porque nosotros aquí estamos de paso. ¿Cuántos sabían que estamos de paso? Estamos de paso hacia la patria celestial. Nuestro destino eterno es el cielo. Pero esta es una mera estancia terrenal, breve. La Biblia dice que es breve. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con agarrarnos de las cosas, pues las cosas van a quedar aquí. Nosotros vamos a partir, pero las cosas quedan. Eso no quiere decir que no tengas casa, que no construyas casa, no tiene nada que ver con eso, sino que no te apegues de tal manera que eso se convierte en un ídolo y te agarre y te atrape de tal manera que no te permite ser libre para hacer la voluntad de Dios. Ese es el símbolo de la tienda en el desierto, pero también llegaba a un lugar Abraham y construía pozos porque era vital, era necesario, él tenía que tener agua. Y fíjate qué ocurrencia, porque el pozo simboliza la bendición y la provisión de Dios en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque eran pozos en el desierto. ¿Y a quién se le ocurrió cavar pozos en el desierto? Seguramente los que estaban a su alrededor le decían: no seas loco, acá no hay agua. Y sin embargo, Abraham cavaba pozos y encontraba agua, porque el agua seguía a Abraham y después siguió el agua a Isaac. Por donde quiera que iba Isaac, cavaba pozos y encontraba agua. Y el tercer punto es el altar. Y el altar simboliza la entrega, nuestra entrega. Y yo me puse a pensar en esto porque un día me tocó cavar un pozo en el campo. No lo cuenten, no lo hagan público, pero me tocó cavar un pozo. Empezamos a cavarlo y me acuerdo que cuando hice así, ¡pum!, me hizo la mano así. Re dura la tierra, ¿vieron? Al lado de las casuarinas están las raíces, pero y así me hacía la mano. Me quedó la mano la miseria y después anduve como una semana con ampollas. Se las mostré como a 20 acá. Bueno, no saqué fotos, por eso no tengo ese dato, pero lo cierto es que después que estuve un buen rato, me di cuenta que la pala no tenía filo. Estaba toda mocha. Bueno, esa es una ciencia, obviamente. Quien no tiene práctica no se da cuenta. Pero a mí me dejó una enseñanza muy importante. Yo no le hice ni cosquillas a la tierra, sinceramente, habré sacado el polvillo de encima, pero me hizo ver la entrega y la consagración. Los pozos también simbolizan nuestra entrega, nuestra profundidad de entrega, y a veces nuestra entrega es muy superficial, está ahí nomás en la superficie, muy superficial. La consagración es un acto de entrega, un proceso gradual de entrega donde vos te entregás, yo me entrego a Dios, diariamente, a cada momento, constantemente e intencionalmente. Es muy importante que entiendas este principio, porque a veces la gente pasa al frente, levanta la mano,
o derrama una lágrima, o viene a la iglesia y dice, ya estoy consagrado. Ahí empieza la consagración, o es un paso más, o un nivel más en la consagración. Pero hasta que nosotros partamos de este mundo, vamos a seguir consagrándonos y vamos a seguir entregándonos. Algunos dijeron, ya llegué, ya lo alcancé, me siento con paz, suficiente, ya logré lo que quería, y cortan el camino, y eso los frena en la bendición de Dios. Quiero decirte que hay muchísimo más de Dios para nosotros, pero tenemos que consagrarnos. Y el altar tenía varios símbolos, varios elementos, tenía que ser construido por piedras. Después Pedro hace alusión a nosotros como piedras vivas, ¿se acuerdan? La piedra tiene que ver con el carácter, con la firmeza, con algo inconmovible, inmutable, algo que puede mantenerse. También el altar tenía el fuego era la presencia de Dios. Dios confirmaba ese altar con su presencia. Y nosotros tenemos que entender acerca de la presencia de Dios que está. La Biblia dice que Él es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar. Pero nosotros tenemos que estar cara a cara con Él y provocar ese encuentro y saber que Él quiere manifestarse a nuestras vidas. Pero a veces nosotros no queremos encontrarnos con Dios porque no sabemos cómo se hace. Venimos a la iglesia, simplemente cumplimos con un ritual, cantamos unas canciones, oramos y a veces nos sentamos, calentamos la silla y nos vamos, pero no nos hemos encontrado con Dios. Hemos dicho, Dios no está ahí y nos hemos ido. Y cuando nos han preguntado por qué Dios no está ahí, porque no lo sentí. Dios no es un sentimiento, Dios es una persona. Es una persona que se manifiesta en nuestras vidas. Pero todavía no entramos en el tema, porque también otro asunto que tenía que ver con el altar era la ofrenda. No podía haber altar sin sacrificio. Y algunos dicen, mi vida es un sacrificio, pero eso no tiene nada que ver con el altar. Me entrego sacrificialmente a Dios y me cuesta muchísimo entregarme, y hay gente que le cuesta venir a la iglesia, ha venido obligado seguramente, le cuesta leer la Biblia, le cuesta todo. Bueno, nuestra entrega tiene que ser por puro amor, donde nosotros reconocemos a Dios y nos entregamos voluntariamente a honrarlo a Él. Y la ofrenda tiene que ver con el ejemplo de Cristo. Cristo se entregó completamente en la cruz. Y a veces nosotros tenemos una entrega meramente parcial. Nos entregamos con límites, condicionados. Tiene una entrega muy egocéntrica nuestra forma de darnos a Dios. Por eso este es un tema para otro mensaje, pero simplemente quería comentárselos porque luego Isaac hace exactamente lo mismo que hizo su papá. Fiel reflejo de su papá, Abraham, fue Isaac. Y acá vamos a ver entonces el primer punto. Fíjense, el primer punto. Dios le revela su voluntad a Isaac. Vamos a leer el texto entonces. Dice así el capítulo 26 de Génesis. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios se le reveló a Isaac, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Te repito, el varón se enriqueció, 1, y fue, ¿qué? Prosperado, 2, y se engrandeció, 3, hasta hacerse muy poderoso, 4. Aquí hay 4 niveles y 4 formas de riqueza y de bendición o de prosperidad. Luego dice aquí, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia.
Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré la descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y acá viene el texto con el que terminamos. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Por lo tanto, aquí terminamos con la lectura. Edificó un altar, plantó una tienda y cavó un pozo. Lo mismo que hacía su padre, lo hacía su hijo Isaac. Dios le reveló su voluntad a Isaac. Él en ese tiempo se corría el rumor de que en Egipto había plata, había riqueza, había dinero, había trabajo, había empleo, y él dijo, vamos. Pero Dios le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Cuánta gente le hace caso a Dios? ¿Cuánta gente no le pide consejos a Dios? ¿Cuánta gente se corta solo? ¿Cuánta gente depende de conveniencias o de emociones para hacer lo que se le antoja, pero no le pregunta a Dios sobre qué es su voluntad? Yo quiero decirte que Abraham e Isaac tenían temor de Dios. Eran personas que respetaban a Dios y agradaban y querían agradar a Dios. Hay personas que no quieren agradar a Dios, no lo tienen en cuenta a Dios. Y es por eso que Dios no los guía. Quiere guiarlos, quiere manifestarse a sus vidas, pero no lo puede hacer porque no lo reconocen. Sin embargo, Isaac tenía temor de Dios. Él quería agradar a Dios. Y seguramente le dijo, Dios, ¿esto te agrada? ¿Esto es de tu voluntad? Y Dios se le manifestó y le dijo, no desciendas a Egipto, no hagas eso, porque si haces eso vas a ser condenado, vas a sufrir miseria, vas a vivir de una manera catastrófica. Y esto es lo que sucede cuando una persona no hace la voluntad de Dios. Toma decisiones por su propia cuenta, se corta solo, no consulta a Dios, no ora a Dios, no pide consejos, hace lo que se le antoja y de repente sufre y sufre mucho. Por eso Isaac no sufrió. Isaac fue intervenido por Dios. Dios se le manifestó y le dijo, no desciendas a Egipto. Permitime contarte dos cosas nada más, que ya lo hice, pero hay mucha gente nueva y lo voy a hacer de nuevo. Me acuerdo cuando yo iba a venir a Córdoba, ya había tomado la decisión de venir a Córdoba, había decidido venir a Córdoba para hablarle de Cristo a mi familia. Sin embargo, en ese momento me llega una carta de Río de Janeiro invitándome a unirme a una empresa petrolera que ofrecía servicios en Río, y yo me puse muy contento. Yo te enseñé a iglesias que la primera reacción siempre es en la carne. Yo dije, uy, qué bueno, voy a tener un empleo en una empresa petrolera en Río. Pero cuando vos procesás en oración las cosas, ahí Dios empieza a manifestar en tu vida. Te pone intranquilidad, te pone nervios, te pone inseguridad, te pone desconfianza y vos decís, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Qué decido? ¿Voy a Córdoba o voy a Río? ¿Acepto el empleo en Río o acepto irme a Córdoba? Y fui a pedir consejos. Y cuando fui a pedir consejos, el diácono que me aconsejó me dijo, ¿quién te crees que te está llamando de Córdoba? Porque yo había decidido ir a predicarle a los míos. ¿Y quién te crees que te está llamando de Río? Yo le dije, está bien, ya lo decidí, ya me di cuenta. Quien me estaba llamando de Río era el diablo, que quería desviarme del propósito de Dios, pero quien estaba llamándome de Córdoba era Dios, que quería que yo fuera testimonio para mi familia. Cuando tomé la decisión, una paz llenó mi corazón que no te la puedo describir. Lo mismo sucedió, y ya te lo conté, cuando me viene la invitación a unirme a un ministerio internacional.
de trabajar entre los judíos, viene la carta, el pastor Paso me dice, ya te recomendé, ya estás, prácticamente esperan tu decisión. También pasó lo mismo, me puse contento por el reconocimiento, me sentía honrado, dije, uy, qué bueno, me están reconociendo. Y sin embargo, inmediatamente que dije eso, comenzó en mí una intranquilidad terrible. Empecé a decirme, pero ¿de dónde viene esta intranquilidad, estos nervios? ¿Por qué estoy sintiéndome así? Y empecé a vivir un calvario. Era como que no podía tomar una decisión porque al mismo tiempo, quiero decirte que estaba el llamamiento de Dios a Luján. Y esto pesaba muchísimo. Me tentaba ir a un ministerio que me le iba a pasar viajando por toda Latinoamérica, pero dije, Señor, ¿qué hago? Me sentía como tironeado por un montón de fuerzas. Fui a la Biblia y creo que en Isaías 46 me apareció el texto que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para llamar a la conversión a las ovejas perdidas de Israel. También te he dado por luz de las naciones. Y cuando vi ese texto, enseguida me desenchufé de toda esa inseguridad, de toda esa afán, y me vino una paz impresionante, una bendición tremenda que hasta el día de hoy la disfruto. ¿Qué pensás que hubiera pasado si yo no hubiera tomado esa decisión? Seguramente me hubiera condenado a vivir sufriendo por haberme equivocado del camino. Isaac recibió la bendición de Dios porque Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Yo te puedo asegurar que si vos tenés temor de Dios, si vos querés agradar a Dios y vos sos un hijo de Dios y querés honrar a Dios, Dios se va a manifestar a tu vida diciéndote no lo hagas o hacelo. Y vas a tener convicción para hacerlo y paz inmediata cuando tomes la decisión que sea de su agrado y de su bendición. Por eso Abraham le transmitió esta bendición a Isaac. Isaac hizo lo mismo. Pidió consejos, invocó a Dios seguramente, porque hacía exactamente lo mismo que hacía su padre. Y Dios se le reveló y le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Dios promete su presencia y bendición a Isaac. Mira lo que dice el versículo 3, y este es un texto fundamental, por favor. Dios promete su presencia y bendición a Isaac. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Estaré contigo y te bendeciré. Son dos poderosas palabras, pero tenés que tomarlas. ¿Quién va a estar con vos? Dios. ¿Quién estaba con Isaac? Dios. Ahora, ¿por qué te sentís solo? ¿Por qué te sentís desamparado? Y la promesa es, te bendeciré. Yo recibo, Señor, recibo tu bendición. Hay gente que parece que reciben la maldición y no le creen a la bendición. La primera cosa que vos tenés que saber es que Dios está con vos porque Él vino a tu vida. Mira, te lo voy a repetir un poquito para que te quede bien. Cuando el otro día tuvimos una experiencia de confrontación con huestes de Satán, es decir, una persona llena de demonios, yo le pedí a esta persona diciéndole, acepta a Cristo en tu corazón. Y le decía, a ver, repetí estas palabras, acepto a Cristo en mi corazón. Inmediatamente yo le preguntaba, ¿a quién aceptaste? A Cristo. ¿Dónde está Cristo? En mi corazón. Y se lo hacía repetir varias veces como para saber si esa persona tomaba conciencia de quién estaba en su corazón. Sin embargo, hay personas que parece que olvidan que Cristo está en su corazón, aún a pesar de haberlo invitado a entrar. Si has invitado a entrar a Cristo a tu corazón, Él ya está. Él está. Puedes estar en un rinconcito ahí, quietito, inmóvil, ignorado, menospreciado, porque no le das ni la hora. Pero que está, está. Y la Biblia dice que está como poderoso gigante. Pero hay personas que no lo sienten, y de hecho no lo tienen que sentir porque no es un sentimiento Jesús, es una persona. Miren, los teólogos, para tomar conciencia de Dios, los teólogos son los que estudian la Biblia científicamente. Y para tratar de tomar conocimiento de Dios y darle una forma, como para decir, Dios está conmigo, pusieron distintas palabras. Te las voy a repetir simplemente para que las sepas, pero no es para que estés complicándote la vida con estas palabras. La primera de ellas son los antropomorfismos.
Antropos es hombre y morfismo viene de forma, o sea, forma de hombre. El brazo de Dios, tiene brazos, yo también. Los ojos de Dios, tiene ojos como yo. Es decir, son antropomorfismos, es decir, son formas de Dios a través de los cuales se manifiesta Dios. Después están los teriomorfismos, que son las formas de animal. De repente Dios es como un búfalo, como un león, como un águila, y de repente nosotros vemos a Dios por medio de esas figuras. Pero también están los antropopatismos, que es una palabra que tiene que ver con sentimientos. Dios se entristece, Dios tiene celos, Dios nos desea, Dios quiere estar con nosotros porque nos anhela. Bueno, todo eso tiene que ver con los sentimientos. Es una idea de decir, yo conozco a Dios, pero te puedo asegurar que nosotros vamos a seguir conociendo a Dios y proseguir en conocerlo, y hasta el día que partamos de este mundo vamos a seguir conociéndolo. Por eso te decía que el punto de la consagración no es un hecho puntual, es un proceso donde nosotros diariamente nos entregamos, nos rendimos, nos consagramos. No es que ya me consagré, ya estoy consagrado, basta, ya llegué, alcancé la meta. No, Pablo dice, yo prosigo a la meta, yo sigo, porque nunca voy a llegar. Y cuando parta de este mundo, en la eternidad también seguiré conociendo a Dios y tampoco lo llegaré a conocer como Él es en su dimensión. ¿Por qué? Porque no me va a alcanzar la eternidad para conocer a Dios, porque Él es supremamente grande. ¿Lo entendés? Por lo tanto, nosotros aquí vivimos una vida de parciales nada más. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que ser muy sinceros y con mucha convicción haciendo lo que hacemos para Dios. Por eso dice el Salmo 101, versículo 6, los ojos de Dios están sobre todos en la tierra, pero solamente el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Sabés lo que significa eso? Que Dios está mirándonos a todos detenidamente, nos conoce perfectamente, a Él nada lo detiene, en el oscuro, en la luz, en la cima de la montaña, al fondo del abismo, Dios nos ve. Por eso no hace falta que apagues la luz para hacer algo prohibido o vergonzoso, porque Dios te ve igual. Y Dios está atento. Y de repente dice, este está en el camino de la perfección. ¿Por qué? Porque reconoce sus errores, sabe que es imperfecto, sabe que no es perfecto, sabe que tiene que mejorar, cambiar y crecer en madurez. Muy por el contrario de la persona que dice, ya lo alcancé, ya llegué, ya soy perfecto, así que no me digan nada, me ofendo cuando me pidan cambiar, me pongo muy mal cuando me corrigen. Esa persona ya cree que ya lo alcanzó y Dios no lo puede usar. Dios no puede valerse de una persona que todavía no reconoce que necesita cambiar y va a tener que seguir cambiando hasta que parta de este mundo. Amén. Por eso Dios le promete a Isaac su presencia y bendición. Y Dios está con nosotros. ¿A quién invitaste a entrar en tu corazón si es que lo has hecho? ¿Quién está en tu corazón? Yo le decía a esta chica, repetí, Señor, llena mi corazón con la gloriosa presencia de Cristo. Y esta persona lo decía. Y yo le preguntaba, ¿con quién has llenado tu corazón? Con la gloriosa presencia de Cristo. Vos tenés que saber bien quién está en tu corazón. ¿Quién está en tu corazón? Cristo. Lo decís como si no creyeras. A ver, ¿quién está en tu corazón? ¿Te animás a decírselo al que tenés al lado? Mirá que te conoce bien, ¿no? Mirá que te conoce bien. En mi corazón está Cristo. Y si me muero hoy, ¿a dónde me voy? Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Porque el que muere en Cristo vivirá eternamente. Gloria a Dios. Dios prospera a Isaac a pesar de todo. Mirá lo que dice el versículo 2 y el 13. Presta atención a este versículo, por favor. Dice así, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Hay gente que cosecha al 100 por 1, pero no tiene la bendición de Dios. El varón se enriqueció 1 y fue prosperado 2
y se engrandeció 3 hasta hacerse muy, muy poderoso. Acá hay 4 niveles o 4 formas de riqueza o de prosperidad. La riqueza tiene que ver solamente con lo material, nada más. Por eso se dice que el pobre más grande del mundo es el que solo tiene dinero, pero el rico más rico es aquel que no necesita nada. Pues Isaac tenía riquezas, tenía hatos de todo lo que te imaginaras, cosechas en abundancia, era riquísimo, pero también dice que fue prosperado. Esto tiene que ver con la plenitud, con la integridad de una vida que disfruta al máximo todo, plenitud, abundancia. Dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Hay gente que es prosperado económicamente, no le falta plata, pero vive miserablemente, se quiere suicidar, se siente vacío, no disfruta de nada, no tiene propósito, tiene a su familia destruida, pero le sobra plata. Bueno, fue engrandecido, eso tiene que ver con honra y fama, era reconocido. Miren, una vez fui a visitar hace como 3 años a un barrio, no recuerdo cuál, pero me acuerdo bien que llegó una camioneta lujosísima, de esas más grandes, enorme, blanca, y yo dije, qué tremenda camioneta, mirá qué belleza. Ese sería un buen auto pastoral. Oh, mirá qué cacho de camioneta, le dije, y me dice la persona, ese es un narcotraficante. Tiene esa fama, ya tiene esa fama, ese renombre, ya se ganó, no sé por qué, yo no lo conozco bien, pero se ve que en ese barrio sí. Pero luego dice, y muy poderoso, esto tiene que ver con poder e influencia. Cuando Dios hace las cosas, las hace completas. Por eso dice, no hay pobre ni desamparado, ni hijo de Dios que mendigue pan. Aunque dice que a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. Pero Dios nos libre de ser pobres, aun cuando tenemos a alguien que se hizo pobre para hacernos ricos. Y no estoy hablando de una riqueza material, estoy hablando de una vida plena que se disfruta al máximo. Porque hacer dinero cualquiera lo hace. Si miente, coimea, o estafa, o roba, o engaña, o pelea y hace cosas, obviamente va a tener dinero, pero se va a ir al infierno, porque ama al Dios de este mundo, Mamón, que está detrás de la riqueza y del materialismo. Pero aquel que quiere honrar a Dios con su vida, y este es el acto de ofrenda que aprendió Abraham y que luego practicó Isaac. Porque la ofrenda de Isaac no fue la ofrenda de Isaac, fue la ofrenda de Abraham. No sé si te das cuenta. Te invierto el orden. Cuando todos nos fijamos en que Isaac puso lo mejor, Isaac era lo mejor, no, Isaac era lo más querido y lo más amado por Abraham. Por lo tanto, cuando Abraham lo puso en la pila a Isaac para entregárselo a Dios, imagínate el sufrimiento del padre. Imagínate ese sacrificio de entregar lo más importante que tenía y el hijo de la promesa. Sin embargo, estaba siendo acepta la ofrenda de Abraham porque entregó lo mejor que tenía. Así como Jesús entregó su vida y Dios lo dio todo y no escatimó nada para entregarlo a Cristo para morir por nosotros en la cruz, es la ofrenda de amor más grande que se puede vivir. Y a veces nosotros somos mezquinos, egoístas y ofrendamos puchitos, ofrendamos cositas así nomás, pero lo más importante es que nos ofrendemos a nosotros mismos. Por eso hasta que vos no digas, Señor, me entrego completamente a ti, no le estás dando nada. Por más que pongas 1.000.000 de pesos, por más que dones para construir un hospital, porque Dios quiere nuestra vida completamente entregada en el altar del holocausto. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones y cada vez que venimos a la iglesia, venimos al altar, venimos a celebrar culto, venimos a honrar a Dios, a demostrar que lo amamos y que lo hemos puesto por encima de todas las cosas y metido bendecirnos porque Él quiere hacerlo. Y nosotros tenemos que entender eso para poder vivir una vida cristiana plena. Amén. Dios no va a impedir la oposición ni los obstáculos. Dios no va a impedir la oposición ni los obstáculos. Van a surgir los problemas. Inmediatamente cuando hubo prosperidad,
Hubo riqueza, ¿qué vino? La envidia. Apareció Abimelec, rey de los filisteos, y le dijo, correte, andate, vos estás siendo mucho más próspero que todos nosotros, así que acá no te queremos. ¿Qué hizo Isaac? Se corrió, abrió Sidna, después lo pelearon, lo rechazaron, se fue de allí, abrió Setna, abrió Esec primero, después Sidna, pero la bendición seguía con él. Pero Isaac los abrió de nuevo. ¿Por qué? Porque recuperó lo que había perdido y él tuvo de nuevo la bendición que le pertenecía a su papá. Miren, cuando yo recién me convertí, vuelvo a Córdoba, tengo una charla con un tío mío, esta no se las conté. Tengo una charla con un tío mío y me dice pensar, cuando yo le cuento que estaba en Cristo, que iba a la iglesia bautista, que realmente estaba muy feliz, y él me dice, mira, che, porque si hubieras venido antes, cuando el abuelo estaba vivo, el abuelo Vicente, estaba vivo, dice, mirá, te cuento, porque nuestra familia, Ponce de León, mi mamá es Ponce de León, nuestra familia era dueña de casi todo Impira, en Córdoba, y de Oncativo, tenían muchas hectáreas allí. Y se le regalaron un montón de hectáreas al obispado de Córdoba. ¡Ay! Le regalaron un montón de hectáreas al obispado de Córdoba. Bueno, borren, editen esta expresión facial, pongan una sonrisa. Resulta que dice, le regalaron un montón de hectáreas al obispado de Córdoba. Digo, uy. Bueno. Pero le digo, y ahora, cuando yo nazco, mejor dicho, nazco en una familia muy pobre, muy humilde. Mi casa estaba alquilada, era chiquitita, no sé cómo hemos vivido ahí, 6 hermanos, 2 abuelas y mi papá y mi mamá. Sinceramente hoy voy y digo, ¿cómo hemos hecho para vivir acá? No lo puedo entender ni me acuerdo. Resulta ser de que, le digo, ¿y qué pasó? Se perdió, me dice el tío, se perdió. ¿Por qué? Porque se pelearon todos, se armó un lío pelea de todo y se quedaron todos separados como familia. Qué triste, pero hay muchas familias separadas, muchas familias divididas, destruidas, y toda esa bendición, toda esa riqueza se evaporó, desapareció. La Biblia dice que cuando la casa está dividida no prevalece, no permanece. El diablo vino para dividir y para robar, matar y destruir. Y sin embargo, Isaac aquí se enfrenta a los filisteos de una manera gloriosa. Porque los filisteos, querido hermano y hermana, son los vicios, son las peleas, las infidelidades, el juego, tu mal carácter, la violencia y tantas otras cosas que afectan la vida de una persona y la destruyen. Hay gente que me dice, pastor, mis ancestros tuvieron como 10 casas acá y ahora no tienen ninguna. ¿Por qué? Porque mi abuelo iba al bingo, iba todo el tiempo, apostaba, iba a las carreras, perdió todo. Filisteos que se levantan para robarte la bendición. Pero hoy, si en esta noche entendés que podés arrepentirte, reconoces el pecado, reconoces el problema, reconoces a los filisteos que son demonios que a veces afectan la vida de una persona y la destruyen, hoy mismo podés hacer que ese proceso inmundo de destrucción y de quitarte la bendición se revierta y Dios te devuelva todo lo que el diablo te robó. Porque así es Dios. Cuando nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, le pedimos perdón a Dios, Dios puede revertir todo proceso de maldición y convertirlo en una bendición. Pero tenés que reconocerlo, tenés que darte cuenta perfectamente qué es. Pedirle perdón a Dios si en esto hay voluntad dispuesta, en haber hecho cosas que han colaborado para que esa maldición siguiera, y a partir de ese día, a partir de este día, Dios puede revertir todo proceso de maldición y convertirlo en bendición. ¿Cuántos lo creen?